lentejas. Unas lentejas con lomo y costillas de cerdo en conserva. Una receta que es plato único, buenísima y que os dejará totalmente satisfechos. Podéis usar cualquier conserva que tengáis, longaniza, chorizo. Yo en este caso voy a usar lomo y costilla. Veréis qué receta más buena. Aprovecho para decir que os suscribáis al canal y que me apoyéis dándome un like. Y sin más, pasamos a la intro. Bueno, aquí tenemos las lentejas, que ya las tenemos lavadas, escurridas y las tenemos preparadas para luego más adelante usarlas. Es una lenteja de muy buena calidad. Comenzaremos. Necesitamos pimiento verde, cebolla, tomate, apio y puerro. El lomo de conserva, ahí lo tenéis. Hoy en día lo venden en cualquier sitio. Venden conservas de toda clase. Este está hecho con un aceite muy bueno. Y aquí tenéis la costilla de cerdo, también en conserva, con aceite de oliva virgen extra, ¿lo veis? Esto es buenísimo. Tenéis, como sabéis, chorizo y de todo, ¿eh? Bueno, también un poco de jengibre, que a mí me gusta mucho, y ajo. Pondremos unos ajos con el jengibre, para que le dé sabor. Aceite de oliva virgen extra, un buen aceite. Nunca puede faltar, y menos en un guiso así. Ahora tenemos aquí comino, que a la lenteja le va de maravilla el comino, es buenísimo. Pimiento rojo, dulce, también, que es un clásico en las lentejas, el comino y el pimentón. Luego tenemos la pimienta negra, y yo le echo un poquito de soja, esto es opcional. Pero veréis qué sabor más bueno le da, unas gotas solo. Sal, como siempre. Y agua mineral. Bueno, yo echo agua mineral, vosotros echar la que queráis. Yo le echo embotellada. 2 hojas de laurel, para también darle ese sabor y ese aroma tan bueno. Y una zanahoria, o 2. 1 o 2 zanahorias. Vamos a preparar a cortar toda la verdura ya. Empezaremos con la cebolla y la vamos a cortar muy finita, para que luego, una vez deje su sabor, desaparezca casi de las lentejas. Casi cortándola tan fina desaparece y le queda solo todo su sabor que da al guiso. ¿Lo veis? La corto muy finita, muy finita. Lo mismo vamos a hacer con el puerro. El puerro lo cortaremos también fino, pero ya no tanto, no lo cortaremos tan fino como la cebolla. Más o menos poco se llevan. Y el apio lo mismo, ¿veis? Lo cortamos en unas tiras y luego a trocitos. Trocitos pequeños como el puerro, y lo vamos a reservar todo para hacer el sofrito luego más adelante. El pimiento lo mismo. Pimiento cortarlo a gusto, si lo queréis más gordo, porque os gusta más. Yo lo corto a unos trozos también, así como los veis, ni muy pequeños ni muy grandes, que luego se puedan comer, los veas en el guiso, pero que tampoco sean muy grandes. Y la zanahoria lo mismo, la vamos a partir por la mitad a lo largo, y de esas mitades haremos otras mitades. En total nos quedarán 4 trozos alargados. Y lo cortaremos también a trocitos pequeños, que se vea luego en la lenteja, que la zanahoria es muy buena también para los guisos. ¿Veis? Unos trocitos pequeños para que luego se queden por todas las lentejas. Y el tomate lo mismo, vamos a cortarlo por la mitad. Haremos unos dados, primero haremos unas tiras y luego lo cortaremos a unos dados. El tomate desaparecerá del guiso, o sea que cortarlo, aunque no sea muy pequeño, luego eso desaparece todo. Y el jengibre lo mismo, vamos a hacer unas rodajas y lo picaremos muy fino. Hacemos unas rodajas y vamos a picarlo. Haremos ahora unas tiritas
Así. Y ya lo cortaremos poco a poco finito. No hace falta que sea mucho jengibre, con un par de rodajas, así como habéis visto ya vale. Y el ajo lo mismo. El ajo lo cortamos también a unos trocitos y bueno, ya tenemos aquí la perola preparada al fuego. Que se vaya calentando la perola antes de echar el aceite y bueno, ya está. Y echamos el aceite. Un buen chorretón de aceite de oliva. Luego si hace falta ya echaremos más encima de la oliva, de la verdura. Y ahí está el aceite. Y bueno, ya hemos echado el ajo, el jengibre y la cebolla. Vamos a dar unas vueltas, que coja fuerza y que coja todo el aroma y todo el sabor el aceite. Ahora lo tengo a fuego un poco fuerte. Del 9 más o menos que tiene la cocina esta, pues al 7 más o menos lo tengo. Ahí va friéndose. No queremos que se cuezca, queremos que se fríe ahora. Y ahora vamos a echar la zanahoria y el pimiento verde. Y ahora sí que bajaremos el fuego ya. Bajaremos a mitad para que se sofría todo poco a poco. Pero de primeras hay que darle fuerte para que no se nos cuezca. Ahora ya sí que ya lo hemos bajado. Y bueno, vamos a echar un poco de sal, que sude todo bien. Que coja ya un poco de sabor. Ahí va, poco a poco. Mirad cómo va. Y ahora vamos a echar las 2 hojas de laurel, que se fría también con todo el sofrito. En vez de echarlas luego en el agua, la echamos para que se frían. Que dejen al sofrito, que deje el sabor. ¿Lo ves? Y despacio que vaya, no hay que correr, sino que se haga a fuego lento y despacio. Después de que ha pasado ya bastante rato, le echaremos todo el tomate. Ahí está. Estos tomates no son muy grandes, le he echado 2 yo. He cortado 2 tomates porque no son muy grandes. Y lo mismo, un poquito de sal por encima al tomate. Todo lo que entra a la perola necesita un poco de sal. Ahí está. ¿Veis cómo va? Ya que tiene un color ya transparente, casi, ya casi lo tenemos ya. Y ahora vamos a echar ya las especias. Echaremos una cucharadita de comino, echará al gusto. Yo le echo una cucharada de café más o menos, bastante fuerte. Luego un poco de pimienta. Echaremos pimienta en grano recién molida, le echo yo, vosotros echad la que queráis. Y como os he dicho antes, esto es opcional. Yo le echo 4 gotitas de soja, pero le da un toque muy bueno al sofrito. Y como es salada, también es saladita, le queda muy bien. A mí me gusta echarle la soja y se la echo, pero vosotros haced lo que queráis. Si no queréis echarle soja, pues no le echéis. Pero si queréis probarlo, ya veréis cómo está muy bueno así. Ahí le hemos dado unas vueltas y que vaya poco a poco. Que vaya cogiendo el sabor. Y ahora vamos a echar al sofrito las lentejas. Las vamos a echar y le vamos a dar 2 vueltas que se sofrían un poco con todos los vegetales y todas las especias, ¿lo veis? Ahora como están duras, pues no hay ningún problema. Las damos unas vueltas, unos meneos y que coja todo el sabor. La tendremos muy poco tiempo. Tendremos un par de minutos escasos. ¿Lo veis? Dándole vuelta con mucho cuidado. Y ya la tenemos ya. Bueno, ahora ya yo creo que ya están. Vamos a echarle ya el pimentón dulce. Bastante pimentón. Vamos a echarlo por encima de las lentejas. Muy bien, ¿lo veis? Lo que he echado yo. Vosotros lo mismo, echad lo que queráis, pero a mí también me gustan con mucho pimentón. Y le daremos unas vueltas con las lentejas y con todo. Y ahora sí que tenemos que echar el agua ya. Ahí está el agua, porque si no el pimentón se nos puede quemar. Vamos a cubrir de agua las lentejas, pero sin pasarnos. Vale, quedarnos cortos. Como vamos a estar nosotros aquí con el guiso, si hace falta ya le echaremos más. ¿Lo veis? Justo que las cubra. Mirad, ¿veis? Así. Y ahora le daremos fuego fuerte hasta que hierva y luego lo bajaremos. Aquí ya nos ha empezado a hervir, ¿lo veis? Ya lo tenemos hirviendo el guiso. Vamos a darle unas vueltas y bajaremos el fuego a mitad.
Ahora es cuando bajamos el fuego a mitad y que vaya muy despacio, hirviendo y cociéndose todo. Ahí lo tenéis. De vez en cuando le damos con mucho cuidado, cada vez con más cuidado, movemos un poco si acaso el fondo, lo que es el culo de la olla, no se nos vaya a pegar nada. Y ahora vamos a echar ya el lomo y las costillas. Echaremos todo el lomo y todas las costillas que tengamos preparadas, lo vamos a echar en el guiso. Esto más o menos estará unos 20-25 minutos escasos, pero le va a dar todo el sabor que tiene la conserva a las lentejas, y todo el sabor de las lentejas y la verdura lo va a coger la costilla y el lomo, y en total al final queda un plato exquisito. Compaginan muy bien, muy bien. Ahí lo tenéis, fuego muy despacio. Le echa un poquito más de agua, ¿lo veis? Le echa un poco de agua, pero muy poca, ¿ves? Que la siga cubriendo. Vamos a ver, muy bien, ¿lo veis? Casi las tenemos ya. Ya están blandas. Y ya vamos a sacarlas porque esto ya está ya. Las dejaremos reposar un poco y las serviremos. Pero ya está, fijaros qué pinta tienen. ¿Veis cómo se han cocido a fuego muy despacio? Fijaros. Casi no se ven ni las burbujas. Los guisos requiere eso, mucho tiempo y que vaya todo muy despacio. Bueno, aquí tenemos preparado lo que ha preparado la mujer. Aquí lo vamos a servir. No sé qué ha puesto, una canasta así, no sé qué jaleo es ese, pero aquí lo vamos a servir. La verdad es que está chulo. Se encarga ella de la decoración. Ahí tenéis el plato. Un plato bien chulo que ha puesto. No lo había visto ni yo ese plato. Con que fijaros. Y ahí tenemos el plato y tenemos ya la perola al lado para servir. Ya veréis qué plato queda al final. Ahí está, las lentejas. Vamos a ir echando lentejas al plato. Fijaros qué pinta tienen. Esta lenteja es muy buena. Es gordita. Ahí la tenemos. ¿Veis la zanahoria y el pimiento, la cebolla? Ya cebolla no queda nada de cebolla. Pero los trozos de zanahoria y de pimiento aún están ahí. Y eso le da un colorido al plato y un sabor muy bueno. Yo creo que es el corte que hay que hacer. Pequeño a la zanahoria, que no sean trozos muy grandes. El caldo justo, ¿lo ves? Y ahora vamos a coger y a echar ya. Ahora vamos a echar el lomo en conserva. Que el lomo ya ahora ya se está con las lentejas, ya no es en conserva. Y las costillas también en conserva, pero como las hemos puesto al guiso, ha cogido todo el gusto del guiso. Este plato lo hacíamos mucho nosotros en casa y lo seguimos haciendo. Si alguna vez queremos hacer con chorizo, pues echamos chorizo, longaniza, todo revuelto, en fin. Ahí lo tenéis. Fijaros qué plato. Esto es plato único. Si una persona se come un plato de estos ya, pues va servido para todo el día, pero bien servido. Ahí lo tenéis como queda todo. Probar a hacerlo, que no sé si lo habréis hecho alguna vez, pero os gustará. Es una maravilla de plato. Un sabor muy bueno y un plato que llena de invierno, de poderío. Un plato de poderío para que todo el día no tengas ningún problema de tener hambre. Ahí lo tenéis. Bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartirlo y ponerme algún comentario si queréis que os conteste algo. Ahora os pondré todo lo que necesitáis para hacer este guiso. Abajo en el cajetín también lo tendréis escrito y puesto. Y bueno, ahí lo veis. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Con las lentejas, su aceite y bueno.